Amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Vamos, hermanos, a escudriñar la palabra de Dios, y antes de que ocupen sus lugares, vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 2 y me acompañan a leer del versículo 8 al versículo 11. Repito la cita, Apocalipsis capítulo 2 del versículo 8 al versículo 11. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios, la cual dice de esta manera: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. Amén. Hermanos, ocupen sus lugares. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, ya aparecía también ahí en el promocional el título de esta predicación: Esmirna, soportando la adversidad. Y bueno, precisamente comenzamos leyendo aquí en el libro de Apocalipsis, y nosotros recordamos que cuando se habla de estas iglesias, nosotros sabemos que iglesia solamente hay una, pero en aquel momento estaba este mensaje dirigido a 7 localidades. Lo voy a decir ahora de esta forma para que sea más sencillo entenderlo en nuestros días. Es como el día de hoy. Hoy, Iglesia de Dios es una, y tenemos muchas localidades, lugares en donde se encuentra la iglesia, pero que seguramente en cada lugar donde se encuentra la iglesia, la situación que viven no es exactamente la misma en una que en otra, dependiendo mucho del lugar geográfico en donde nos encontremos, de la sociedad en la que se encuentra aquella localidad, de los problemas que se tengan internos o externos. Y bueno, esto es lo que da cierta diferencia entre localidad y localidad, no hablando en la parte doctrinal, sino en la situación que se vive. De igual manera, cuando nosotros vemos la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, dice que se va a enviar un mensaje a diferentes localidades que estaban situadas en aquel entonces en el Asia Menor. Esto actualmente es el país de Turquía. Vamos a ver más adelante un mapa donde vamos a poder localizar precisamente la ubicación de Esmirna y de algunas otras iglesias o localidades que se mencionan en la palabra de Dios. Cada una de estas localidades o iglesias tenía sus dificultades, y me gustaría, para poder dar inicio a ello, que pudiéramos entender que lo que se está escribiendo aquí en el libro de Apocalipsis, para ese tiempo ya existía la iglesia como tal en el Asia Menor, allá en Turquía, y cada localidad tenía sus dificultades. Eso lo debemos de saber. Y lo que se está escribiendo aquí, hagan de cuenta que era lo que habían experimentado ellos en cada uno de estos lugares y lo que iba a traer como consecuencia en un futuro, para años posteriores dentro de la iglesia. Entonces, lo que vivieron aquellos hermanos de la iglesia primitiva se va a reflejar posteriormente en diferentes etapas o épocas que ha tenido la iglesia de Dios, y que seguramente no significa con esto que solamente va a tener cierta problemática cada época. Eso es de manera general, aunque esto también se puede mencionar de manera particular, como lo vamos a ver el día de hoy, y que también puede tener una injerencia en nuestras vidas. De hecho, al final nos dice, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es cierto que aquí encontramos un pleonasmo, porque el que tiene oído va a oír, pero aquí es una forma adecuada de hablar de manera simbólica, figurada, y está haciendo énfasis en esto que va a expresar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros, hermanos, tenemos oído, gracias a Dios, y los que no, pues seguramente tienen la posibilidad también de entender este conocimiento. Escuchemos con atención el mensaje de Dios para cada uno de nosotros a través de aquellos mensajes que se enviaron a estas 7 iglesias
o 7 localidades. Vamos entonces a expresar precisamente aquel tiempo y lo que trajo como consecuencia en un futuro en la iglesia de Dios. Dice el primer versículo que leíamos, que es el número 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y de hecho, hermanos, el nombre de Esmirna significa mirra. Y cuando nosotros decimos qué es la mirra, ahora sí vamos a pasar a nuestra presentación, porque de ahí comenzamos y tenemos las definiciones. La primera dice mirra como tal, gomorresina en forma de lágrimas, amarga, aromática, roja, semitransparente, frágil y brillante en su estructura. Proviene de un árbol de la familia de las bursáceas que crece en Arabia y Etiopía. Bueno, está difícil el significado de la palabra mirra, pero ahorita les voy a decir en general de qué se trata. Quiero también definir la siguiente palabra para entender la primera, y la siguiente palabra es gomorresina. ¿Qué es la gomorresina? Jugo lechoso que fluye naturalmente o por incisión de varias plantas y se solidifica al aire. Se compone generalmente de una resina mezclada con una materia gomosa y un aceite volátil. Entonces, ¿qué es la mirra? Es precisamente una gomorresina, que es una, no podría decir aleación, pero es para que más o menos entendamos. Se va a hacer una mezcla entre precisamente como tal aquella situación amarga, aromática, roja, semitransparente, con aceite. Y entonces esto es lo que da como resultado la mirra ya de manera líquida, que hace muchos años y específicamente en el Imperio Romano, lo que se hacía en las cárceles era darle a los presos precisamente mirra. ¿Por qué? Porque era algo amargo, no era para que fuera un premio para ellos, sino todo lo contrario. Era como una forma de castigo el que bebieran ellos mirra, porque era muy, muy amargo. Y de ahí entonces la mirra de forma líquida es lo que se le daba a los presos. Si esta iglesia lleva por nombre Esmirna porque en esa ciudad es donde se encontraba, pues ya tenemos de inicio una directriz por donde nos va a conducir el mensaje para esta iglesia, algo amargo. Y entonces dice el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. ¿Quién es el que envía este mensaje? Es nuestro Maestro Jesús. De hecho, en el mensaje a cada una de esas iglesias o localidades siempre se menciona de una forma diferente las características de nuestro Maestro Jesús. Y en el caso de esta iglesia dice, el primero y postrero, que fue muerto y vivió. ¿Y quién más que nuestro Maestro Jesús, que murió y resucitó al tercer día para no volver a morir jamás? Así lo dice la Escritura. Entonces, nuestro Maestro Jesús dice estas cosas. Sabemos que hay un proceso que va desde el conocimiento que tiene Dios, el cual se lo da a nuestro Maestro Jesús. Jesús, por medio del ángel, le hace llegar este mensaje a Juan y Juan lo va a escribir para nosotros, para que quede para la posteridad. Así que esto es lo que dice nuestro Maestro Jesús a la iglesia que está en Esmirna. Ahora sí, ¿qué es lo que dice? Versículo 9. Yo, Jesús, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Tenemos que ir explicando paso por paso. Yo les mencionaba que eran situaciones que habían vivido en esa localidad, en Esmirna, y que posteriormente tendrá un cumplimiento. Pero de manera inicial encontramos que el Maestro Jesús le decía a la iglesia en Esmirna, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú has hecho durante estos años y tu tribulación. Así que sí había problemáticas, sí había situaciones complicadas en Esmirna, habían sufrido tribulación, e inclusive dice y tu pobreza, que seguramente está hablando de manera literal, porque posteriormente la siguiente frase que está entre paréntesis dice, pero tú eres rico, porque la pobreza literal no necesariamente va de la mano con la pobreza espiritual.
Así que aunque ellos se encontraban en una situación económica muy complicada, pero ellos eran ricos espiritualmente. ¿Cómo podrá ser rica una persona, espiritualmente hablando, cuando se encuentra en tribulación? Hay veces que nosotros pensamos que es al revés. Cuando una persona tiene problemas, tiene dificultades en la vida, cuando la situación que vive no es aceptable, normalmente pensamos que nuestro espíritu viene a menos, que nuestra espiritualidad puede apagarse. Pero ¿de quién depende esto? Esto no depende de Dios, esto depende de cada persona. ¿Cómo es que va a enfrentar la adversidad? Pero las personas que ante la adversidad se dan cuenta del poder de Dios y de la misericordia del Todopoderoso, en vez de que esto aminore su fe, en vez de que esto opaque aquella visión que debemos de tener hacia la vida eterna, la fortalece. Y entonces no hay pobreza espiritual, sino todo lo contrario. Hay una riqueza en el espíritu. Se va fortaleciendo ese hombre interior. Y esto le pasó a los hermanos que estaban en Esmirna. Y decía Jesús: yo conozco todo lo que han sufrido, pero sé también que a pesar de una pobreza económica, literal, material, ustedes son ricos en fe, son ricos en el espíritu. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Bien sabemos que el nombre de Satanás significa adversario. Así que los mismos judíos fueron adversarios de la propia iglesia. Y recordemos que estos mensajes son específicos para la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, inicialmente compuesta por israelitas que creyeron que Jesús era el Mesías y que posteriormente se incorporan los gentiles. Pero el mismo pueblo de Israel llegó a ser adversario de la iglesia de Dios. Vamos a hablar indudablemente el día de hoy de algunas fechas, de algunas situaciones que se dieron en la antigüedad, pero antes de ello me gustaría regresar a nuestra presentación. Vamos a la siguiente diapositiva y fíjense, vamos a darle clic una vez más. La ciudad de Esmirna, ahí aparece un mapa muy básico. Ahorita vamos a entrar a uno mucho más específico, pero cada uno de esos puntos del 1 al 7 precisamente son los lugares o la localización geográfica de cada una de estas iglesias o localidades en el Asia Menor, que actualmente les decía es Turquía. De ahí encontramos a Esmirna, es el punto número 2 de la localización. ¿Y qué podemos decir de Esmirna? Damos clic a nuestra presentación y dice así. Vamos a la que sigue muy bien. La ciudad de Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso. Se le llamaba Puerto de Asia porque tenía un puerto excelente sobre el mar Egeo. La iglesia de esta ciudad luchaba contra dos fuerzas enemigas: la población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración del emperador. Así que la situación no estaba nada fácil para nuestros hermanos que estaban en Esmirna, para la iglesia primitiva en Esmirna. Eso sí, si ustedes se fijan geográficamente, se encontraba en puerto. Tenía ahí un puerto muy hermoso, muy grande, que inclusive le decían Puerto de Asia, porque eran las orillas, era precisamente aquella playa, aquellos lugares muy bonitos que daban hacia el mar Egeo, y sabemos que el mar Egeo es parte del mar Mediterráneo, pero en el norte ya se le llama a esa zona mar Egeo, que es precisamente en donde se encuentra por un lado Grecia, por el otro lado Turquía. Vamos entonces a la siguiente presentación para que podamos ver ya hay un mapa mucho más claro. Este ya es un mapa real de parte de un planisferio, en donde vemos inclusive la división política en color rojo. Las líneas en color rojo es la división política actual. Y ahí podemos ver con claridad que lo que antes se le llamaba el Asia Menor está en la parte de color naranja del lado derecho. Todo eso era el Asia Menor, que actualmente es el país de Turquía. Ahí es donde estaban localizadas prácticamente todas estas 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. Ahí vemos a Éfeso.
Ahí está el mar Egeo. Yo les mencionaba que el mar Egeo es como la parte norte del mar Mediterráneo, pero ya se le llama a esa zona mar Egeo. Del lado izquierdo encontramos Grecia, hasta el extremo izquierdo está la botita que es Italia, así que para que más o menos nos ubiquemos en la parte geográfica, ahí estaba tanto Esmirna como las diferentes iglesias del Asia Menor y algunas otras que también se mencionan en la Escritura. Por ejemplo, esta menciona que Esmirna está a 40 kilómetros al norte de Éfeso, que aunque Éfeso no es una de las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis, claro que en Éfeso también existía iglesia de Dios, por lo tanto el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Éfeso. Así que les dejo ahí el mapa para que lo puedan considerar. Creo que es importante saber esta localización y que nosotros podamos saber con exactitud en qué punto geográfico nos estamos enfocando. Si regresamos ahora a nuestra historia, a lo que estamos hoy leyendo, dice en el versículo 9, ya explicaba: yo sé tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. ¿Qué pasaba, hermanos, en aquel entonces? Bueno, la iglesia sufrió durante muchos años. Es cierto que al principio, y podríamos nosotros considerar la iglesia inicial, yo les decía de Éfeso, y les decía que no era parte de las 7, claro que es parte de las 7, hermanos, es la primera de ellas. Disculpen ahí lo que mencioné. Éfeso es la primera de esas iglesias y sabemos que con respecto a Éfeso, pues se dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podríamos decir que es la primera época de la iglesia, los que primero se convirtieron a la iglesia de Dios. Y sabemos, les decía, comenzando con israelitas que creyeron que Jesús era el Mesías de Israel. Y por eso en la primera parte de la historia de la iglesia vemos cómo se desprendían de lo que tenían económicamente, inclusive dice, vendían sus posesiones y lo ponían a los pies de los apóstoles para que pudieran seguir llevando esa hermosa convivencia, porque es complicado. Imagínense, dice la Escritura, que tenían todas las cosas comunes, comían en las casas y daban aquella parte económica para que pudieran seguir con esa misma dinámica. Simplemente, ¿cuántas veces no hemos tenido la oportunidad de comer todos juntos? Pero la comida no es gratis, todo tiene un valor, todo tiene un costo. Imagínense comer miles de personas, cuánto costaba cada comida, y por eso, hermanos, tenían que, si querían seguir con esa dinámica, vendían posesiones para que lo pudieran lograr. Pero llegó un punto en donde eso viene a menos, y entonces ahí es donde entra el mensaje a la iglesia de Éfeso y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y si seguimos viendo en la historia, se fueron complicando las cosas, porque al principio pareciera que todo estaba bien. Pero vean el ejemplo que voy a poner ahora en el libro de los Hechos. Nosotros conocemos claramente la situación de Saulo, que posteriormente iba a tomar el nombre de Pablo, y dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el versículo 57 en adelante. ¿Quién está aquí? Esteban, uno de los 7 diáconos, y está expresándoles el mensaje de Dios al pueblo de Israel, pero ellos no quisieron escuchar. Y la parte final de ese discurso, de aquella exhortación, dice el versículo 57, entonces dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y de aquí nosotros nos damos cuenta que ya existían problemáticas. Estamos hablando del año 34 de la era común, del año 34.
y ya comenzaban las persecuciones, pero vean quiénes son los que comenzaban a perseguir: los del mismo pueblo de Israel, a sus compatriotas, a sus hermanos, pero porque creían que Jesús era el Mesías. Y empezó una grande persecución. Así que esto fue lo que tuvo que experimentar la iglesia en un comienzo, que entre el mismo pueblo de Israel existiera persecución. Aquí era el comienzo. Aquí estamos de acuerdo que en esta lectura todavía no estaba la iglesia en Esmirna, porque apenas comenzaban en Jerusalén. Inclusive sabemos que Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de potencia de lo alto. Y bueno, a partir de este momento que estoy leyendo en el capítulo 8, dice que fueron esparcidos, empezaron a irse porque los persiguieron los propios de su pueblo, del pueblo de Israel, y empezaron a ocupar otras zonas. De ahí que llegaran también israelitas, judíos, a otros lugares, incluido allá en Turquía, donde les llega también el mensaje del evangelio y se convierten, porque ahí vemos ya que hay varias iglesias, pero esto ya posteriormente. Veamos cómo esa persecución, aunque aquí comienza, no fue lo único. Dice en el capítulo 12 del libro de los Hechos, no solamente tenían que sufrir persecución por los propios judíos, sino dice el capítulo 12, versículo 1, y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y fíjense el versículo 3, y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Así que no nada más el propio pueblo de Israel perseguía a los de su propia nación que creían en Jesús, sino que también el propio gobierno en aquel entonces, Roma, empezó también a perseguir a la iglesia. Aunque aquí no estamos hablando, les digo una vez más, porque el capítulo 12 del libro de los Hechos estamos hablando ya del año 44. Pasaron 10 años desde aquella experiencia con Esteban y ahora 10 años después vemos cómo también los romanos se están persiguiendo de manera local. Estamos hablando de que ellos se encontraban aún en Judea. No está hablando específicamente de los hermanos que estaban en Esmirna. Pero esto no paró ahí, sino que continúa esa persecución a donde quiera que se encontraban los de la iglesia de Dios. Llega entonces un año importante para lo que hoy estamos estudiando, no porque sea bueno lo que vamos a escuchar en estos instantes, sino que a partir del año 64 comienza ya formalmente una persecución por parte de Roma contra la iglesia. Es cierto que también contra los judíos, pero estaba incluido aquí la iglesia de Dios. Y ya para el año 64, ya el movimiento de aquellos inicialmente judíos convertidos a la iglesia, aquellos que creían que Jesús era el Mesías, sufrieron también esta persecución por parte del Imperio Romano. Y empezaron ahora a decir que van contra los cristianos. ¿Quiénes eran los cristianos? Y les he comentado, israelitas que creían en Jesús, pero que también ahora se estaban incorporando gentiles a la iglesia. Y en el año 64 comienza una persecución por parte del emperador Nerón. Vamos a pasar a nuestra presentación una vez más, y aquí vamos a ver que existieron 10 persecuciones por parte de los emperadores hacia la iglesia de Dios. La primera, ahí dice Nerón, estamos del 1 al 10, en el año 64. Después Domiciano, del año 81 al año 96, ya de esta era. En tercer lugar, Trajano, del 98 al 117. Posteriormente, Marco Aurelio, del 161 al 180. Séptimo Severo, del 193 al 211. Maximino de Tracia, del 235 al 238, también de esta era. Decio, del 249 al 251. Valeriano, del 253 al 260. Aureliano, del 270 al 275.
y finalmente Diocleciano del 303 al 313. ¿Por qué nos tenemos que adentrar a la historia universal? Porque es precisamente lo que sufrió la iglesia de aquel entonces. Dice en Apocalipsis capítulo 3, que es nuestra lectura base, regresamos a ella y vamos a explicar lo siguiente. Dice Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Fíjense cómo aquí está hablando también a futuro. Nos vamos a dar cuenta con este versículo en particular que no solamente está hablando de lo que ya habían padecido en ese momento, sino de lo que se iba a padecer posteriormente. Y versículos como estos nos da la pauta para poder confirmar que no solamente se está hablando para la iglesia en aquel entonces, sino que está abriendo el panorama para lo que iba a venir en un futuro, para la historia misma de la iglesia, para el caminar de la iglesia de Dios a lo largo de los años. Y entonces por eso dice aquí la Escritura, el mensaje de Jesús para la iglesia en Esmirna: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Voy a hacer una pausa. El diablo, ¿cómo que el diablo? ¿Quién es el diablo? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Pero por qué el diablo? Porque durante toda esta época, incluida el inicio de la iglesia en Esmirna y lo que estamos ahorita mencionando de la historia universal de los emperadores pertenecían al imperio romano. Tenemos entonces nosotros que ver también parte de la profecía que está aquí en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, dice así: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y sabemos bien que esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos está representando como tal a Roma. Esas 7 cabezas como 7 formas de gobierno. Una de esas formas de gobierno que era contemporánea a la historia que hoy estamos mencionando son los emperadores. La 6ª cabeza son los emperadores. Pero ¿quién es el que le da el poder a esta bestia, incluido todas esas formas de gobierno y hoy en particular lo que estamos hablando, los emperadores? Dice el versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. ¿Quién está detrás de esa bestia? Está el dragón. Capítulo 12 de este mismo libro, versículo 9: fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, ¿quién está detrás de Roma? Está el dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo, que es el mismo Satanás. Él está detrás de todo esto. ¿Por qué hay persecuciones hacia la iglesia? Porque ¿quién es el que perseguía realmente a la iglesia? El diablo. Y de ahí que nosotros en el capítulo 2 de Apocalipsis estamos leyendo en el versículo 10: he aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Y esto entonces lo estamos interpretando con que no es literalmente el diablo como lo imagina la gente, que esté yendo a las casas y sacando a los de la iglesia y los mete en la cárcel, sino que esto a través del imperio romano, de los emperadores, que son los que persiguieron a la iglesia, que los que persiguieron en aquel momento ya se les está conociendo como cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Persiguieron a la iglesia. Pero resulta que la última persecución que les menciono, que fue la 10ª de ellas, por parte de Diocleciano del año 303 al año 313, ustedes, hermanos, claro que lo pueden verificar.
Yo sé que ya no tantos de nosotros tenemos en nuestra biblioteca personal aquellas enciclopedias donde las sacamos y las buscamos, pocos son los que ahora lo tienen. Hay que procurar siempre tener esa literatura, no perderla, pero ahora ¿qué es lo más sencillo? Nos metemos a internet y buscamos estos datos. Sí podemos encontrar información confiable, también en medios electrónicos, lo pueden ustedes corroborar. Resulta que Diocleciano, precisamente el 24 de febrero del 303 de la era común, de esta era, busquen ese día, 24 de febrero del 303, Diocleciano promulgó su primer edicto contra los cristianos. Así que ya de manera clara, nosotros no estamos viviendo nada de esto y pensamos que es algo muy fuera, o más bien fuera de la realidad. Pero claro que se dio en aquel entonces. Emperadores mismos hacían edictos en contra de los cristianos por tener un conocimiento diferente a lo que ellos consideraban. Y comienzan esas persecuciones por parte de Diocleciano. No era la primera vez que perseguían a los cristianos. Ya en 9 ocasiones previas se daba esto, pero Diocleciano, hermanos, fue un emperador que persiguió y fue una persecución muy sanguinaria. Ustedes lo van a poder corroborar en la historia universal. 10 años después, en el año 313 de la era común, fue promulgado el Edicto de Milán que ponía fin a las persecuciones, particularmente de los cristianos. Terminó por fin todo ese lapso de persecución, comenzando desde el año 64 con Nerón, y nosotros sabemos todo lo que significa también Nerón como emperador y cómo por medio de él también se cumple profecías que están en la palabra de Dios. Pero empezó esa persecución a la iglesia. Por fin, en el año 313, se firma como tal, se promulga un edicto que se llamó el Edicto de Milán, donde ya ponía fin a esas persecuciones. Aunado a que posteriormente se levantaría también un emperador que tomó como religión oficial el cristianismo. Pero esto es historia universal. Podríamos decir que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Es tan hermosa la palabra de Dios que con otras palabras nos habla del futuro, y cuando empezamos a ver ya los acontecimientos, ahora nosotros que nos encontramos en una época mucho más distante de aquel entonces y vemos hacia atrás, nos damos cuenta de todo lo que Dios ha mencionado a lo largo de su escritura. Y por eso Apocalipsis capítulo 2, que estamos leyendo y explicando, versículo 10, lo voy a releer, el versículo 10: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, de lo que va a venir en un futuro. He aquí, el diablo, ya lo expliqué, ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Ahí están las persecuciones, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Hay pruebas, pero va a haber un lapso de tiempo donde ya lo considera como una tribulación, algo todavía mucho más complicado. ¿Y nosotros qué encontramos en la palabra de Dios cuando encontramos estas frases? Tendréis tribulación de 10 días. ¿Qué significa esto? Más aún en libros como en Apocalipsis, donde el lenguaje vemos prácticamente figurado en muchos de estos casos. ¿Cómo nosotros distinguir entre un día literal y un día profético? Porque normalmente para los días literales nos hace una especificación y nos dice, son días de mañana y tarde. Es decir, dando a entender que estamos hablando de un día común donde está la parte de la mañana y la parte de la tarde, el día y la noche. Pero cuando no lo menciona así, y más en profecía, cuando solamente expresa la palabra día, esto puede tener también un significado profético. ¿Y cómo lo interpretamos nosotros? Ocupamos 2 citas en particular. La primera se encuentra en el libro de los Números, en el capítulo 14, Números 14, versículo 34. Recordemos aquel entonces, ahora nos damos otra historia, pero aquí nada más es para tomar la referencia. Cuando los israelitas llegan muy cerca de la tierra prometida, mandan a los exploradores, regresan los exploradores, aquellos 12, después de 40 días
de inspeccionar la tierra prometida, pero llegaron con noticias no tan buenas la mayoría de ellos. Hay gigantes, nos van a matar. Vituperaron la tierra prometida. Dios se molesta y le dice a Moisés: voy a destruirlos. Moisés intercede. Bueno, no los voy a destruir porque intercediste por ellos, pero ninguno de estos que ha visto mis maravillas va a entrar a la tierra prometida. De 20 años hacia arriba todos van a quedar esos cuerpos postrados en el desierto. Y de hecho, hermanos, dice aquí el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Un año por cada día. Así que aquí nos está dando una referencia bíblica de que Dios nos está proponiendo que se puede poner esta forma de entender donde un año puede simbolizar también un día, aunque ahí les pasó de manera literal. Le estoy tomando un año por cada uno de los días que estuvieron inspeccionando la tierra, y por eso estuvieron vagando en el desierto durante 40 años. Y si tomamos ahora la referencia del profeta Ezequiel en el capítulo 4, vamos a ver esta otra referencia, Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Aquí también es una profecía, pero vean cómo ya en una profecía de manera literal nos está diciendo, son 40 días, pero aquí no dice 40 días con sus noches, sino solamente dice 40 días en una profecía, y nos está diciendo que no van a ser días literales, sino que esos días tienen una referencia de año. Por cada día es un año. Entonces, dicho esto, cuando nosotros regresamos a Apocalipsis capítulo 2 y estamos viendo que la Escritura nos menciona en el versículo 10 que a pesar de que van a tener esa persecución, a pesar de que van a llevarlos a la cárcel para que sean probados, van a tener tribulación de 10 días. Y si estos días no dice con sus noches, sino solamente dice días, ponemos la regla bíblica de Ezequiel y de Números y decimos cada día es un año, será coincidencia que Diocleciano por 10 años haya perseguido a los cristianos y que después de eso terminan las persecuciones. En el año 313 ese edicto de Milán da fin a las persecuciones de los cristianos. ¿Será coincidencia o será más bien la omnisciencia de Dios para mostrarnos la revelación hacia su iglesia? Y digo hacia su iglesia porque esta revelación no es para el pueblo de Israel. Esta revelación es para la iglesia de Dios. Fíjense, somos afortunados de poder tener toda esta información y de, hermanos, corroborar con la palabra de Dios, ahora con la historia universal, que lo que Dios ha dicho y lo que nos ha mostrado por medio de todas estas profecías se cumple. Tendréis tribulación de 10 días. Fueron 10 años últimos de persecuciones, pero una persecución sangrienta. Y como les decía, si quieren más información, lo pueden corroborar lógicamente ahora de manera más sencilla a través del internet. Pero los que puedan, tomen su libro y ahí van a encontrar también estas mismas historias. Dice el versículo 10, la parte final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué pensaríamos si nos dijeran esto? Ya nos están diciendo que a causa de esas persecuciones o de esas tribulaciones podemos llegar hasta la muerte. Y Dios nos dice, sé fiel hasta tu último día. Sé fiel hasta la muerte. Algo complicado. Una situación bastante complicada. Gracias a Dios, puede ser que no hayamos nosotros sufrido aún persecuciones como estas. Tribulación de esta manera.
hemos experimentado otro tipo de cosas. Lo que hoy estamos viviendo simplemente lo podemos poner de referencia. Y aunque no estamos siendo perseguidos, ¿cuántos no consideran que situaciones externas como la pandemia que vivimos puede ser una situación donde nuestro espíritu se apague? Donde nos digan, hermano, me estoy muriendo espiritualmente. Y eso que no hay persecución. Y eso que no hay tribulación como en aquel entonces. Por eso dice la Escritura, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para que nos podamos corroborar en nuestra fe. Para que no decaigamos espiritualmente. Es más, tenemos la posibilidad como hoy de poder escuchar su palabra en nuestras casas. Estamos en nuestros hogares tratando de solventar toda esta situación que vivimos de la pandemia. Pero hemos tenido tantas bendiciones de Dios que no nos hemos quedado solos en nuestras casas. Imagínense una pandemia hace 100, 200 años. Hubiéramos tenido esta dicha de poder encontrarnos a la distancia, de saludarnos, de vernos nuestros rostros, de escuchar la palabra de Dios. Ahí sí seguramente muchos muertos espirituales, o no lo sabemos. Puede ser que también se hayan afirmado en la fe. Y nosotros a veces con tan poco, y lo quiero decir así, nos sentimos que Dios no está con nosotros o que nuestro espíritu viene a menos. No lo debemos de hacer así. Cuando lleguen los tiempos de verdadera tribulación, ¿qué sería de nosotros? Así que oímos, tenemos este oído, escuchemos la palabra de Dios. Dios que nos está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta tu último día de vida. Porque si tú eres fiel hasta el último día, yo te voy a dar la corona de la vida. ¿Es un buen trato? Imagínense para ellos, sí sufriendo tribulación y persecución y situaciones sanguinarias. ¿Y cuántos de nuestros hermanos en el pasado que tuvieron este tiempo desde el año 64 hasta el año 313 no padecieron tantas cosas, pero muchos de ellos fueron fieles hasta la muerte? ¿Y Dios qué les va a dar? La corona de la vida. Y nosotros, hermanos, cuando nos sintamos en tribulación, cuando nos sintamos que hay adversidades, recordemos la historia de los hermanos en Esmirna. Y cuando comparemos las dos situaciones, vamos a decir lo que tenemos no es nada. Sigamos adelante, fortaleciéndonos día con día para poder solventar esto y escuchando el mensaje de nuestro Dios. Porque yo les decía, aunque es muy específico en aquel tiempo y después del año 64 al 313, pero no nada más es para ellos, sino que esto se puede dar a lo largo de la historia de la humanidad y de la propia iglesia. Y si nos toca a nosotros sufrir adversidad, padecimientos inclusive, hay que enfrentar, hay que afrontar también estas situaciones, porque al final lo que vamos a recibir es la corona de la vida. Es por lo que luchamos un poco más, soportemos un poco más para que alcancemos ese grande galardón. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, y esto lo conocemos, voy a entrar a la parte final de esta explicación. Hebreos capítulo 11, versículo desde el 33. Por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Cómo ven toda esta situación? Lo primero pareciera alentador, pero después tantas situaciones que ha tenido que vivir la iglesia
y que muchos de nuestros antepasados vivieron, soportaron, enfrentaron la adversidad y pasaron la prueba. ¿Saben qué significa una persona que es aserrada, de lo que menciona aquí? Formas de tortura en la que ponían a las personas atadas de las piernas y las partían literalmente con un serrucho grande, especialmente para eso por la mitad. La gente no se moría al principio porque todavía no tocaba órganos vitales. Imagínense ese sufrimiento, hermanos. Y yo por eso les decía, y nosotros a veces con tan poco nos quejamos y pensamos que lo que vivimos es lo peor. No estoy diciendo que no sea malo lo que estamos viviendo, sino que escuchemos la palabra de Dios, porque para eso está escrita, para que nos demos cuenta y podamos comparar lo que ha pasado en el pasado, aunque suene redundante, pero que nos demos cuenta todo lo que ha pasado para que nosotros nos podamos fortalecer, porque lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza y para que podamos soportar cualquier adversidad. Y todos estos, dice el versículo 39, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron aún la promesa. Ya fueron aprobados por testimonio de la fe. Hay pruebas que se nos van a dar. Nuestra prueba puede ser esto. Nuestra prueba puede ser lo que estamos viviendo. ¿Qué hay que hacer? Enfrentar y ser fiel hasta el final de nuestras vidas. Y dice el versículo último, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Muchos ya pasaron la prueba, ya están listos para que venga el Maestro Jesús, pero nosotros todavía no. Dios nos está esperando para que nosotros también podamos lograr la salvación. Y por eso terminamos con lo que dice Apocalipsis, porque aquí comenzamos y aquí terminamos. Capítulo 2 dice en el versículo 10, última parte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Cada uno de los mensajes a estas iglesias son mensajes también para nosotros, para la posteridad. Y tanto hay un beneficio, recibirá la corona de la vida, como hay también algo de lo que nos podemos salvar. El que venciere no recibirá el daño de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El término del milenio. Cuando resuciten, no los justos, porque esos resucitaron al principio, cuando resuciten los impíos al término del milenio para recibir su pago. Y su pago será una vez más la muerte. Para ellos, una segunda muerte. Por eso nos dice la Escritura, también en este libro, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué esperamos? Enfrentemos la adversidad. Hay que combatir, hay que salir vencedores y lo que nos espera es la corona de la vida, la cual buscamos cada uno de nosotros, y si somos perseverantes soportando la adversidad, lo lograremos. Y un día, si Dios nos lo permite y si nosotros nos esforzamos, nos estaremos viendo en aquel reino en el cual vendrá a estar nuestro Maestro Jesús con cada uno de nosotros. Amados hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta tarde. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermanos.